Bueno, arrancamos, ¿me parece? Primero, muchas gracias por venir. Es el último día de la Feria de Editores, que esta fiesta para todos los que nos gusta leer. Así que estamos muy contentas de estar acá en esta primera charla que se llama En Primera Persona, cuando la vida atraviesa la literatura. Mi nombre es Maru Gross y estoy muy contenta, gracias a Odelia y a Víctor y a toda la gente de la FED por haberme convocado a esta charla de escritoras que he leído y de las que he disfrutado muchísimo, escritoras en primera persona también, que hicieron 3 libros muy valiosos, cada uno a su modo muy conmovedores, que leí y releí con muchas ganas y que realmente, bueno, como decía, me conmovieron. En algunos casos se trata de sus primeras novelas, así que arranquemos. No voy a hablar más, no las voy a presentar para los que no las conocen y para los que también las conocen, las leyeron y las disfrutaron también junto conmigo. Belén López Peiró, a mi izquierda. Ella nació en Buenos Aires en 1992, es licenciada en comunicación, trabaja como periodista, pasó su infancia en Santa Lucía, donde transcurre el libro que ella escribió, ¿Por qué volvías cada verano?, editado por Madre Selva, que pueden encontrar acá en la FED. Es parte del colectivo Ni Una Menos y esta, su primera novela, que también puede ser leída como una intervención política y se llama ¿Por qué volvías cada verano? A mi derecha, Julia Coria, que escribió también un libro hermoso que nos hizo llorar a todos, se llama Todo nos sale bien, editado por Odelia Editora este año. Ella es socióloga, hoy vive de escribir, ¿está bien? ¿Es correcto? Nació en 1976 y, bueno, además tiene el libro Permiso para quererte. Y Mercedes Halfon nació en 1980, practica investigación en artes escénicas y literatura, publicó también textos breves de narrativa, novela, en colaboración con Fernanda Nicolini, Te pido un taxi, lo googleé, y poesía también, que tiene un nombre hermoso que se llama Villa de Pasto. Y ella, hoy vamos a hablar del trabajo de sus ojos, de los ojos, el trabajo de los ojos, así, sí, de tus ojos. El trabajo de los ojos, editado por Entropía, que también pueden encontrar, los 3 los pueden encontrar hoy acá en la FED y son realmente muy, muy recomendables. Así que, chicas, bienvenidas, empecemos a charlar de estos libros importantes y valiosos que escribieron cada uno a su modo. Y la primera que quería hacerles es: ¿cuándo sintieron ese impulso? ¿Cuándo sintieron que esa historia que tenían para contar podía escribirse? Arranquen como quieran. Bueno, gracias por la presentación. En mi caso, el libro es El trabajo de los ojos. Empezó como a partir de una convocatoria para un ciclo que se llama Confesionario, que es un ciclo que tenía lugar en el Centro Cultural Rojas, lo coordinaba Cecilia Sperling, y un poco la propuesta del ciclo era ir a confesar o a contar algo que tuviera que ver con algo que a uno le diera vergüenza o pudor o algo del orden de la confesión. Y habían habido una cantidad de charlas muy, muy buenas y muy también subidas de tono, había habido incluso pequeños escándalos. Y en mi caso me puse a pensar a partir de la convocatoria de qué me costaba hablar o qué era algo que para mí fuera del orden del pudor, y bueno, me di cuenta que tenía que ver con mis problemas en la vista. Yo tengo estrabismo, hipermetropía y astigmatismo desde que nací, pero sobre todo el estrabismo fue muy, muy notable, ahora lo tengo bastante mejor, pero de niña era muy visca. Entonces me daba cuenta que era algo de lo que me costaba hablar, que me daba vergüenza, que sentía que me ponía en un lugar como de autocompasión que no me gustaba y que era incómodo y que era raro y que no sabía cómo escribir sobre eso. Y bueno, escribí igualmente unas paginitas, las leí en una noche que estaba Damián Ríos y estaba Flavia Darrín, que es una artista, y como que me di cuenta que ahí había un núcleo de algo que a mí me costaba un montón, que me había costado y que me había también constituido como persona, el hecho de usar anteojos, de tener problemas para ver, de que mis ojos fueran un poco extraños para los demás y no supieran si yo les estaba hablando a ellos o al que estaba atrás, toda esa cantidad de cosas que pasa cuando uno es visco. Y que había algo ahí que para mí era muy inquietante y que tenía que escribir sobre eso. Esa es un poco la razón por la que empecé.
¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2008, o sea, hace un montón de tiempo. Se editó en 2017 el libro. Se editó en 2017 porque después lo abandoné, bueno, fui mamá, me pasaron una cantidad de cosas y después hice la maestría de escritura creativa en UNTREF y ahí un poco nos pedían que que elaboráramos un texto más de largo aliento para la tesis y bueno, volví a encarar ese texto a partir de la materia de Sonia Christoph, que ella es escrituras de no ficción, con un encare muy interesante y bueno, fui por ese lado y nada, y ya a partir de ahí me interesé y estuve un año y medio escribiéndolo ya más decidida, ¿no? Ya en la maestría lo utilizaste ya como materia prima para desarrollar, más allá del confesionario donde lo leíste por primera vez, digamos, ¿no? Ahí lo viste como forma ya más para un desarrollo más amplio. Y también me sirvió para comprender a qué género pertenecía, que igual sigo sin comprenderlo, pero como preguntarme, ¿esto es una autoficción? ¿Esto es un ensayo sobre la vista? Porque el libro también tiene muchas partes en las que habla de otros investigadores de la visión, otros ciegos de la historia, o la visión a través de la literatura, Borges, Joyce, bueno, como esa especie de... Néstor Kirchner, o sea, Néstor Kirchner aparece porque fue muy importante para mí. A nivel estrabismo, bueno, pero... En una parte del libro decís, pensé que se iba a hablar del tema. Sí, cuando se hizo presidente dije, uy, ahora todos me van a decir, el estrabismo, Kirchner, vos, como pensé que se iba a convertir en tema, no fue así. Pero me di cuenta, eso, como la ambigüedad del género, las particularidades que podía tener, la maestría me sirvió para pensar todos esos enfoques posibles, ¿no? Y hoy para vos, dentro de qué género, digo, si es que te interesa posicionarlo dentro de algún género, en cuál se encuentra. Viste que necesitamos, ¿qué es esto? ¿Pero es de verdad? ¿No es? ¿Pasó? ¿No pasó? ¿Qué es? Porque es como una incertidumbre, ¿sabes? Necesitamos un cajoncito para meter, también como lectores. Entonces, uno lo lee y dice, me encantó, pero me descolocó, ¿no? ¿Dónde lo pongo? Es raro eso, porque... Bueno, la editorial Entropía decidió editarlo en una colección que se llama Apostillas, que no está en la colección novela, o sea, está en la colección Apostillas, donde hay textos que son un poco como indefinibles, inclasificables. Y para mí es una mezcla de cosas, es una mezcla de ensayo, una mezcla de autoficción, hay momentos que para mí tienen que ver con la poesía o con una búsqueda de las palabras diferente. Entonces, me parece que es un texto que está ahí, que no puede, y de hecho que le genera mucha confusión a los libreros dónde ponerlo en los estantes, porque muchas veces lo ponen en ensayo. Me gusta que no sea claro, o sea, me parece que está bien, que el tema y el abordaje no permiten una clasificación tan sencilla, ¿no? Es un buen representante de estas literaturas del yo que están, decimos, entre la ficción y la realidad y que no están, que son las dos cosas a la vez y que no son ni una ni la otra, pero sí son las dos juntamente, digamos, y bueno, está bien que me deja tranquila que vos tampoco puedas definirlo, porque uno cuando lo lee después dice, bueno, ay, no sé qué es, incluso leí que también decían que era documental, y uno cuando lee aprende un montón, digamos, de la vista y los datos que sostienen, digamos, todo el texto, así que, y quería decirte también que no estás sola, porque acá todos usamos anteojos. Bueno, muchas gracias. Y Julia, en tu caso. Bueno, no me acuerdo ninguna. ¿Cuándo sentiste que ¿Cuándo de sentiste que esa historia tuya que tenías podía ser escrita? Ok, bueno, Paso ese. Bien. Yo medio tomo nota de muchas cosas en la diaria como potenciales historias. Y cuando empezó el proceso que cuento en Todo no sale bien, que es la enfermedad y la posterior muerte de mi marido, yo tomé notas también con menos claridad de cuál era el objetivo de eso. Empezó, no sé, una cosa entre un diario y un registro de cosas que hacían mis hijos y cosas que hacía mi marido para no olvidármelas. Pero cuando empecé a escribir distinto que cuando tomo nota, no sé, en alguna situación diaria. Me habían regalado un cuaderno y yo tomé nota apunté títulos como si fueran grandes temas. Grandes temas que después aparecen como tales, algunos con el mismo título del estilo La parábola de las millas o Es mi pingüino en el libro.
Y bueno, inicialmente tomé notas así. Después en un momento me discipliné y dije, bueno, voy a pasar estas notas para que quede un mejor registro, un mejor recuerdo, un mejor, no era un recuerdo, un mejor registro para mí. Y bueno, en un momento el proceso que narro se volvió tan engorroso que no podía sentarme a la computadora y entonces ya fue anotar todo como para conservar la cordura. En un proceso muy desquiciante, para mí anotar también era encontrar el sentido. No me acuerdo si hablé con vos hay un personaje en una novela de Penac, en una saga de Penac, que se llama Clara, que es fotógrafa. Y ella solo puede entender bien la realidad si la fotografía. A mí un poco me pasaba que era tal el desborde y el desquicio que yo sentía que se anotaba. También un poco cuando uno escribe, gobierna la realidad. Vos en tu página haces lo que querés. Y a mí me pasaba que yo en la vida real nada podía obrar en el sentido en el que yo quería. Entonces me pareció una forma no sé, de empoderarme y de encontrarle un sentido a todo ese proceso que si no me devastaba. Y bueno, es como una especie de diario. Primero decían los títulos, sí. Pero los títulos tenían que ver con lo que estabas viviendo también, ¿o eran? Sí. Tenían que ver absolutamente con ese proceso. De todas formas, yo siempre escribo, viste que hay gente que dice escribo para mí, yo nunca escribo para mí, yo para mí, no sé, pienso y si estoy desbordada salgo a correr, pero digamos, como que siempre hubo una intención comunicativa y hubo un momento en el cual, que entiendo que fue después de la muerte de mi marido, después de que yo me recuperé físicamente dije, esto es una gran historia, porque es la historia más corriente de todas, porque todos nos vamos a morir, pero bueno, primero no siempre observo ese proceso, te diría que fue la única vez en la que yo vi a alguien muriéndose, pero además a mí me pareció muy particular que mi marido tenía mucho miedo de morirse, incluso cuando estaba sano, y cuando él se enfermó, en el minuto 0 le dijeron que se iba a morir. Entonces, todo lo que vino después fue una locura absoluta. Y me pareció que esa historia era, no sé, como si como si fuera un ejercicio de taller, ¿viste? Bueno, mira, va a caer un cometa, un meteorito va a impactar contra la Tierra y todos nos vamos a morir. Contá eso. Me pareció que era eso, era una consigna de taller. Y bueno, y después... Pero dentro del mismo proceso, digamos, sí, algo que ya... No te sé diferenciar como etapas, ¿viste? Vino una cosa tras de la otra. Pero estabas ahí, sí. Estaba pasando. Lo que hizo esto fuera un libro fue... hace un año exactamente me invitaron a un ciclo de lectura que se llama Golos, al que voy el primer viernes de cada mes a escuchar leer. Y bueno, y ahí fue como que recomencé, después volví a mi taller histórico, el de Diego Paskowski, y ahí empecé a circular entre colegas y armamos un ciclo nuestro en el cual nos juntamos una vez por mes y contamos nuestros proyectos literarios. Y en esta ocasión, en noviembre del año pasado, yo dije, bueno, yo estoy planeando una cosa pero no sé bien qué es, y leí los 3 primeros capítulos. Y para mí fue muy crucial lo que pasó ahí, como una cosa como de reconocimiento de sí, eso es un texto que vale la pena ser contado. Esta gente que yo respeto muchísimo, escritores que respeto, admiro y adoro. Y bueno, uno de los presentes esa noche me dijo, escribí que yo te leo. Y fue una cosa así como y en un mes y medio estuvo escrito, un mes y medio después estuvo corregido, y un mes y medio después estuvo editado, así que... fue muy rápido. Muy rápido, sí. Bueno, y este año lo tuvimos acá en marzo, ¿no? ¿Se editó? En abril. En abril, sí. En abril se acaba de editar y bueno, sí. le fue muy bien. Sí, así parece, sí. Bueno, vamos a hablar de eso también. Belén, en tu caso, te repito la pregunta. No me la acuerdo. Ella gracias. es joven y se acuerda. Por ahora. 27 años. Pensaba un poco en lo que decía Julia, esto de tomar nota, no me pasó, pero sin embargo siento que si bien no tomé nota a papel, hubo algo que quedó, que sí registré en la cabeza y que poco a poco se apoderaba de mí, y que
a la hora de narrarlo me di cuenta de lo importante que era escribirlo, ¿no? Esta forma de registro. ¿Por qué volvías cada verano? Es una novela que empezó y nació en el marco de un taller de escritura, lo sigo yendo, así que lo da Gabriela Cabezón Cámara. Y en principio remarcar la importancia de los talleres de escritura, ¿no? Para mí son espacios fantásticos y un espacio también donde me sentí cuidada, acompañada, respaldada, respetada desde el minuto 1, y creo que ¿por qué volvías? También es posible porque tuve ese espacio para narrarlo. Llegó una consigna de Abuelas de Plaza de Mayo que invitaba a escribir a escritores inéditos, a escribir sobre lo que para cada uno era identidad, y me acuerdo que me picó mucho esa palabra, ¿viste? Yo decía identidad, y yo decía, bueno, nada. Llegué a mi casa y dije, bueno, a ver qué pasa, y empecé con el yo, o sea, yo sentía que mucho de la identidad estaba ahí, y lo primero que hice fue narrar el último episodio del abuso que viví en mi adolescencia, de los 13 a los 16 años. Lo narré en primera persona, pero ni bien terminó, y narré ese porque para mí había sido el más violento. Ni bien terminó, lo primero que surgió es otra voz. O sea, era la voz de alguien que yo tenía en mi cabeza y no sabía de quién era, hasta que de pronto se me vino la situación y era la voz de mi tía, que es la mujer de mi abusador, en donde me decía, bueno, pero ¿por qué volvías cada verano? Y yo dije, bueno, yo decía, no, bueno, si empiezo con primera tengo que contar, a mí me pasó esto y voy a seguir con esto, pero después me di cuenta que la identidad se hace no solo de voces propias, sino también ajenas. Y de cómo me habían condicionado, silenciado, asfixiado, aplastado durante 10 años para que yo no pueda decir palabra. El taller de escritura lo había comenzado en 2016, 2 años después de hacer la denuncia penal, pero sin embargo la historia del abuso solamente quedaba puertas adentro, en mi familia, en mis amigas más cercanas. Y cuando yo llegué, que yo mandé mi texto a las abuelas, me dijeron que no por el lenguaje que tiene, que si lo leyeron saben, o sea, llamar a las cosas por su nombre también tiene su precio, y yo quería que así sea, o sea, no estaba dispuesta a modificarlo. Y sin embargo, confié en el espacio que había y lo llevé al taller, y cuando lo leí, nadie me dijo, uy, nadie fue complaciente conmigo, nadie me dijo, uy, pobrecita, uy, qué garrón, sino que fue, lo que escribiste, lo que te pasó es un garrón, pero lo que escribiste está buenísimo, entonces seguí con esto, y yo me confié y me entregué a esto de dejar todo lo que estás haciendo y escribí esto, y efectivamente hice eso. Nada. Se pudo trabajar sobre la materia prima, digamos. Claro, que muchas veces el episodio tiene obviamente sus consecuencias en la vida real, porque sin dudas para mí escribir la novela tuvo que ver con recordar por ahí episodios, momentos. Al ser no ficción tiene desde llamadas telefónicas, mensajes de texto, diálogos, todas las cosas que el expediente está presente. Hay fragmentos del expediente judicial, que lo mismo, no podía, lo fui a buscar a San Pedro, que es donde radicaba la denuncia, y venía en el viaje, me había llevado justamente mi tallerista y una compañera de taller a buscar el expediente, y cuando venía en el auto eran como 200 hojas, y yo estaba así, yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? Porque además no entendía una goma, o sea, era todo el lenguaje judicial, y me dijeron, ¿por qué no lo traes al taller? Imagínate cómo se fumaron que yo leyera por 6 meses hojas y hojas de expediente y de decir, bueno, por ahí esto va, bueno, esto también. Porque eso mismo que yo sentí al leer el expediente, yo digo, ¿por qué no otras personas leyéndolo también saben lo que atravesamos mujeres que vivimos una situación así? Me parecía rico también en ese sentido. Sí, aparte esa voz del expediente, digo, tan fría, tan distante, y todas las demás que se suman potencian mucho más la propia, digo, haberlo hecho todo en primera persona, sino que esta polifonía que hay en tu novela refuerza esa sensación, ¿no? de injusticia y de dolor. Sí, yo siento que es como un coro de voces que responden un poco a la primera pregunta. Primera y última, el por qué volvías cada verano, el por qué hablaste después de 10 años.
¿Qué se siente ser abusada? Me parece que son preguntas que yo misma ahora tampoco te puedo responder, sino que hay todo un contexto que hace posible esa situación y que es necesario problematizar para que no vuelva a repetirse, o por lo menos para que pase cada vez menos, no como ahora. Y un poco también en esto de que sea polifónico, un poco lo que le preguntabas a Mercedes, esto de, bueno, qué es, qué no es, qué sé yo. Me parece que a veces es necesario y que nosotras también nos animamos a caminar en esa delgada línea entre literatura de yo, ficción, no ficción, qué sé yo. Me parece que en estos casos, o por lo menos en el mío, a mí lo que más me importaba era el objetivo, que era que cada persona que se acerque al libro a leer, a ver qué vive una situación, una mujer que denuncia violencia, es un golpe. No importa cómo lo narres, cuándo lo narres, qué cosas eran exactas, qué nombres pusiste, qué no. O sea, me parece que ahí, como el fin del texto es lo principal. Y en tu caso, digamos, bueno, decís es un hecho político, es denuncia también, y es el caso en el que lo personal es político y donde tu texto ayudó muchísimo a otras mujeres a que digan, hey, acá está pasando algo y puedo hablarlo. Sí, siempre digo, como es la justicia que estaba en mis manos, o sea, es la que dependía solo de mí, no de un tribunal, de un juez, de un fiscal. Y además también es una denuncia en el sentido de retomar los inicios de la no ficción que estuvieron en Rodolfo Walsh y que para mí nace en América Latina como denuncia. Entonces, que escritoras mujeres nos estemos apropiando de eso para tener voz, cada vez más voz, me parece fundamental. Bueno, retomando un poco lo que decía Belén de la primera persona, en su caso, ¿por qué eligieron la primera persona para, digo, más allá de trabajar con el material propio, podría haber sido una historia no en primera persona? Ya que estamos hablando, la primera persona también suele ser como cada vez menos ahora, porque es como más frecuente encontrarse con historias de la experiencia, la narración de la experiencia, pero también es un poco resistida, o hasta ahora por lo menos lo era. ¿Qué les pasa con esto del uso de la primera persona? Junto con la verdadera experiencia, ¿no? Sí, en realidad nunca se me ocurrió otra opción para contar esta historia. Lo que siempre me preguntan es qué onda los otros personajes que son para mis hijos, por ejemplo, o los amigos, o los médicos. Todas las personas que están mencionadas en el libro, todos los personajes son personas reales y solo le cambié el nombre a un compañerito de mi hijo que aparece mencionado. No se me ocurrió nunca contarlo de otra forma. Cuando terminé de escribir, les pregunté a mis hijos si les parecía que digamos, si tenían algún problema. Son menores de edad, a lo mejor cuando crecen me denuncian, pero ahora dijeron que no tenían problemas. Y no sé, nunca me pregunté, recién cuando le preguntaste a Mercedes decías, bueno, la importancia, para alguna gente es importante ponerlo en algún casillero. Nunca me pregunté qué estaba escribiendo, no fue si me preguntaste, o escribí una memoria. Yo soy socióloga y trabajé muy profundamente temas de construcción de memoria colectiva, fue siempre mi tema de investigación, y si me preguntás me sale decirte eso. Es una historia personal contada en primera persona, la escribí sin ninguna forma de pudor mientras ocurría la escritura. Cuando me dieron el libro, la verdad dije, ¿qué tengo que contarle yo esto a todo el mundo? Cosas, no todas, pero cosas puntuales, viste, que decís, va a leer esto mi abuela, no sé, que no daba, y ahora, bueno, no es que está hecho, ya está, me relajé, pero no es que yo quise escribirlo, no me resultó un problema, en el sentido de, digamos, todo este debate. Justo yo le estaba escribiendo y leí un posteo de un escritor que lo tengo en mis redes porque es amigo o ex compañero de una época, Alejandro Parisi, que escribía despotricando contra la escritura de yo dije, ay, creo que yo estoy haciendo esto que él está criticando, no me importa, la verdad. Y por otra parte, la verdad es que, como te comenté antes, fluyó, lo escribí así, se lo leí así a mis colegas, les gustó, se lo presenté así a las editoras. No sé, no siempre escribo en primera persona, escribí otra novela en primera persona, también sobre o sea, no solo en primera persona. La otra vez nos hicieron una nota las tres juntas y estaba también Dolores Reyes. Librazo de Dolores también. Todavía no lo leí, que escribió en primera persona, pero no es una experiencia personal. Ella contaba una cosa muy graciosa, que es que la gente cree que ella tiene poderes de evidencia porque comió tierra, Come Tierra se llama la novela. También.
igual eso a mí me pasa cuando escribo en tercera persona y cuento cualquier episodio, la gente te dice, ¿esto pasó de verdad? Y a mí también me pasa como lectora de creer que... Pero, bueno, no sé, nunca le dije a la periodista que nos hizo esa nota, nunca me pregunté si esto era escritura del yo, si era escritura testimonial, hasta el día que me pusieron en esta mesa y que, de hecho, qué sé yo, te diría que sí porque me invitaron, si no, no me lo pregunté nunca. Y creo que no es que a la hora de escribir, no sé, a lo mejor hay alguien que lo hace así, que dice voy a escribir tal cosa. No, a mí no me pasó nunca, no lo sé. Es como la historia necesitó ser contada, digamos. Sí. Y como te digo, a lo mejor, suponete, yo ahora estoy escribiendo un libro de cuentos y tomé algunas decisiones antes de escribirlo. Yo no decidí tanto antes de escribir todo. No sé. Gracias. Bueno, no, en mi caso también, un poco como dice Julia, la historia era contada en primera persona desde el inicio. La novela empieza diciendo, el año pasado murió mi oculista, Balzaretti. Incluso decidí poner los nombres reales de los doctores, que igual no creo que lean nunca el libro. Cuando lo leí yo pensaba, qué tragedia, cuando, ¿no? Como que se lleva la historia clínica y tener que empezar de cero. Sí, eso fue terrible. A mí me pasó con mi psicóloga y cuando leí eso dije, no. O sea, me imaginé todo el proceso de nuevo y es una tragedia para el que... Es tremendo. No, la historia empieza contando que muere el oculista de toda mi vida y al final, que pasan muchos años, hay como elipsis, cuando vuelvo otro oculista que era en el mismo lugar, me entero que habían tirado mi historia clínica porque como no había ido durante varios años, no la digitalizaron y la tiraron. Entonces todo lo que había pasado en relación a mis ojos se había perdido, o bueno, no sé, estaba en el libro. Lo que sí me pasó en relación a la escritura en primera persona es que en un momento me resultaba un poco agobiante estar escribiendo tanto sobre mis problemas, entonces ahí fue que apareció también la línea de otros a los que les pasó algo parecido, otros que investigaron la visión, y que eso también como volvía más complejo lo que se contaba, ¿no? Que no era solamente lo que me había pasado a mí, sino también lo que le había pasado a Plató, ponerle que es un químico francés que descubre la persistencia retiniana y después en sus investigaciones por mirar al sol fijamente se queda ciego, o la historia de Bartish, o la historia de Braille, como distintos personajes que estaban vinculados a la visión, y para mí era importante darle un poco de descanso en el texto a la primera, ¿no? Igualmente, como más a nivel general, me parece que esta cuestión de la literatura del yo viene de largo. Justo ahora estaba repasando para la charla el texto, el giro autobiográfico de Alberto Giordano, que es como el que empieza a hablar de esto desde el 2008, y él ya analiza casos hasta ese momento, como que en el 2008 se le puso el nombre de esto, ¿no? El giro autobiográfico en la literatura. Ya desde los 60, 70, digamos, Clarice Lispector, Lamborghini y demás, salen de estos lugares, ¿no? Que no se sabe dónde encasillarlos. Sí, un poco, digamos, lo que dice él, y coincido, es que, digamos, siempre hubo biografía en las ficciones y siempre hay una línea medio delicada. Por ahí lo que empezó a pasar ahora, o hace unos años ya, es que eso se empieza a poner en relieve, ¿no? Se empieza a poner en relieve que hay historia real y a través de o las entrevistas o cómo se plantea el escritor y demás, como que se hace foco en eso, en que esto es una historia real y aparece la pregunta, ¿pero esto te pasó, no? Que quizás en otras, no sé, digo, Flaubert diciendo Madame Bovary soy yo, digo, antes estaba más oculto o estaba más velado o no era importante, no contaba si esto era biográfico o no era biográfico, ¿no? En algunos casos de la ficción. Y bueno, estamos en un momento en el que todo el tiempo parece que estamos hablando de nosotros mismos, vivimos rodeados de una cultura de la confesión, de lo autobiográfico, de la intimidad, y todas esas cuestiones son medio... Las redes sociales, bueno, incluso, con el yo, ¿no? Entonces, lo que me parece importante para pensar es en estos textos que nosotras escribimos, o bueno, hablo por mí, pero las chicas por ahí tienen sus puntos de vista, que la intimidad aparece también como un lugar que no es simplemente hacer la confesión de la privacidad, porque de eso estamos rodeados, o sea, eso es en el mundo en el que vivimos. Es como tratar de encontrar en ese lugar de la intimidad algo que para mí también sea ajeno, o sea, algo que a mí me revele algo de mí que yo no puedo hablar, que me cuesta muchísimo contar, que me encanta contar, que me genera una movilización que también me modifica como persona y que después esa escritura, digamos, en los libros de las chicas hay una intensidad
que va más allá de lo que estén contando, y ya empieza a pasar una cuestión más al nivel de la escritura. ¿Se entiende lo que digo? Como, eso es lo que me parece interesante y lo que hace la diferencia de, digamos, las redes sociales, por decirlo así. La literatura, ¿no? Lo que pasa en las palabras, lo que pasa en la escritura, los procedimientos que se tomaron para contar eso, y que también siento que no importa tanto que sea verdad. Bueno, quizás en el caso de Belén sí, pero no importa tanto, digamos, empieza a pasar otra cosa. Y eso es lo que hace que sea tan atractivo cuando uno lo lee, esa intensidad que tiene que ver con lo literario. Les quería preguntar también cómo se organiza, cómo fue el procedimiento, retomando esto que dice Mercedes, de trabajar con ese material, de la distancia que se necesita para trabajar con ese material, como vos recién decías, que en un momento necesitaste descansar, por eso incluiste una tercera persona, y en el caso de Julia, lo reciente de lo que contás también, ¿no? ¿Cómo te separás de eso para poder narrarlo? Para mí fue muy importante, viste esto que yo te decía antes de yo no escribo para mí. Esto no fue una catarsis, digamos, quizás anotar inicialmente tuvo una intención individual, personal, pero una vez que esto es un libro, para mí, digamos, un trabajo un tratamiento literario que es igual al que le doy a otra novela o a otro cuento. No era, viste, vomitar, para nada, no. Perdón, y en esto me recuerdo algo que decían con respecto al que había leído, que muchos lectores piensan que esto es, que uno escribe en primera persona por ahí y es una catarsis, como vos decís recién, y es un embole. Por ejemplo, si yo tuviese que leer una terapia de alguien, te morís, no va para ningún lado, sería, si fuese solo eso, digamos, sería insostenible como algo para ser leído. Sí, ¿te acuerdas? Una vez hicimos un vivo en Instagram y alguien decía, ahora que te preguntamos, te hacemos rememorar lo que pasó, y algo de lo que decías vos recién, yo pensaba, para mí también contar esta historia de hacer de esto un libro, bueno, claramente favoreció el proceso de duelo, y me pone a mí en un lugar en la relación con la historia de mucha serenidad. Si yo no lo hubiese contado y no hubiese hecho este tratamiento literario, a lo mejor yo hubiera sido, arrasada por esta historia. Y la verdad es que logré una cosa que a mí me posicionó en otro lugar. Ahora que te dije esto del duelo, me quedo pensando en que a mí mucha gente me encasilla más en literatura del duelo que en literatura del yo. Hay nombre para todo. Pero es muy lindo porque me ponen con Dion y con Philip Roth, entonces es un upgrade espectacular. No sé, yo creo que mi primera novela la escribí en 2003 y esta salió este año. La cosa de las redes, qué sé yo, vos recién mencionabas a Flor, y yo, bueno, a Flor no sé cuánto le podía a la gente, sus lectores, acercarse. A nosotros, todos nuestros lectores nos pueden preguntar lo que quieran. Yo además contesto siempre, pero creo que hay una cosa de la posibilidad de acercarse al escritor que también hace que esa historia se vuelva más personal. Por ejemplo, yo escribo este libro y después la gente me busca en las redes y ve la cara mía, no sé, mis hijos. Es una cosa muy rara, y creo que eso intensifica la cosa personalísima. Creo que en el vivo incluso alguien te pidió que le muestres algo por retraso que estaba claro, algo que nombrabas en el libro. Es un poco raro, no sé cómo lidia Susana Jiménez con su vida, pero no, igual, qué sé yo, como te digo, una vez que lo escribo, bueno, me jodo, y la verdad es que no es grave, o por lo menos para mí no es grave. Pero digo, ¿cómo fue el distanciamiento para poder trabajar con eso? Yo tuve un distanciamiento tal que hay un capítulo que se llama Budapest en el libro. Cuando me dieron el libro, yo lo abrí, leí Budapest y dije, esto es un error de tipeo, nunca en toda mi vida escribí la palabra Budapest. Y bueno, no solo la escribí, sino que una vez que la leí recordé la escena. A mí claramente me pasó algo a nivel psiquiátrico, Estabas pasada, Julián. Como a nivel eso de intelectual, algo a nivel intelectual que hizo que yo transcurriera esta historia, la escribiera y
tuviera una distancia sana, suponete, con lo cual, si para mí no tuvo un efecto catártico al escribirlo, no sé, algún efecto sanador claramente ha tenido, y que me permite a mí vivir la vida de una manera bastante más, de una forma serena en relación con esta historia. No es una historia, viste que alguien en el video decía, si te pregunto ahora, vos no rememorás. No, la verdad que no. Podemos hablar de lo que quieras, de lo que está contado acá, que no es que me voy a poner triste, para nada. Perdón. Sí, ya hablamos de esto. Les quería preguntar qué leían mientras, si se acuerdan, en tu caso, desde 2017, mientras estaban escribiendo la novela, qué lecturas fueron importantes o las influenciaron o las ayudaron tal vez a encontrar algo. Bueno, en mi caso hubo una muy loco porque yo me anoté en un taller de escritura, pero fue a partir, no para escribir, porque volvía, sino para escribir ficción. De profesión en su momento era periodista y quería correrme un poco de las exigencias del periodismo, entonces me anoté en el taller de literatura de ficción principalmente. Y antes de entrar estaba como viendo a ver qué talleres había, como la verdad que no tenía ni idea dónde iba a ir, hasta que de pronto me compartieron el libro Ella le viste la cara a Dios, que justamente es de Gaby, y ella narra de una forma muy fuerte y muy poderosa cómo violentan a una mujer, y me acuerdo que leí la primera página y dije, esto era lo mismo, esto le habrá pasado a ella, me surgieron mil cosas, pero creo que ni siquiera nunca hablé con ella de ese tema, pero me anoté en el taller. Fue un libro que lo que me pasó es que ni bien entré yo le dije, mira, como principalmente mi formación era en no ficción o en periodismo, mis lecturas principalmente, y ella le digo, ¿me recomendás como por lo menos, no sé, algunos libros como para arrancar? Y lo que me gustó es que me recomendó lecturas de escritoras y escritores contemporáneos, que por ahí estaba mucho ese fantasma de no sé, yo me acuerdo que en el colegio leer Martín Fierro, de pronto un poco más grande leer Borges, leer Cortázar, y yo leía y decía, ¿qué carajo voy a escribir yo de esto? O sea, quién soy yo no tiene nada que ver con lo que estaba leyendo. Y sin embargo, leer a escritoras que de pronto podía ir a una lectura y verlas, si que eran de carne y hueso, no se habían extinguido hace 1000 años, que podía hacerle preguntas, que podía decir, bueno, pero si ella puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y además en un lenguaje que, si bien tiene un proceso de edición y un tratamiento bellísimo, era llano y podía entenderlo y podía practicarlo y podía... entonces, eso primero me encantó. Después leí a Despentes, Teoría King Kong, y me pasó que, bueno, ella es primera persona también y tiene algo de la crudeza que yo quise como un poco apropiarme. Y después, cuando de pronto empezó a aparecer este coro de voces, me recomendaron leer Las voces de Chernobyl, que ahora con la serie se hizo un poco famoso, pero... ¿Puedes pronunciar la autora? Es Svetlana Alexievich, es complicadísimo. Y ella también publicó otro libro que creo que se llama como La guerra no tiene rostro de mujer. Bueno, lo leí hace muy poco también. Y tiene todo esto de la documentación, de la polifonía, que dije, bueno, si ella ganó un premio Nobel de Literatura y hizo polifonía, yo también puedo hacerlo. Entonces dije, bueno, con las herramientas que yo tenía y con el estilo de cada uno, obviamente. Pero esas fueron principalmente las lecturas que me guiaron. Julia, ¿o Mercedes? Yo hablo mucho de los libros que leía en la novela. El libro que más, en el que más o sea, yo lo que hice fue recurrir, lo cuento acá también, como en todas las circunstancias de la vida, recurrí a la literatura especializada. Cuando quedé embarazada busqué libros de maternidad, cuando fui socióloga leí Qué ser sociólogo, y sociología por Danis, y acá dije, bueno, voy a leer a otras mujeres que hayan enviudado, que hayan acompañado a sus maridos en procesos de enfermedad y muerte, y así llegué a Didion, al año del pensamiento mágico, que se los recomiendo mucho.
me encantó. Didion, no sé si la conocen, es una novelista, es una escritora norteamericana, que además es guionista, es toda top ella, y lo era también su marido, van a la entrega de los Oscars, ponele. Y en una noche ella está cenando y su marido de toda la vida cae redondo muerto. Y ella cuenta el año siguiente a esa muerte, en el cual, es un año en el cual hay una descripción de su racionalidad absoluta para manejarse en la vida y a la vez de todos los componentes mágicos que están presentes a partir de la muerte del marido. Eso por un lado. Después leí otro libro de otra escritora norteamericana que se llama El pez se fue de vacaciones, un libro de Patty Dunn en el que ella narra la enfermedad de su marido, y yo creo que de ese libro me gustó la idea de, yo voy a contar este proceso de enfermedad yendo hacia atrás todo el tiempo, yendo y viniendo, y está contado así como en pequeñas pastillitas como todo. Después leí que me regaló mi marido, pero lo empecé a leer y lo dejé porque dije ya, basta de viudas. Leí de Simone de Beauvoir La ceremonia del adiós, que es terrible, sobre la muerte de Sartre. Y después de que todo eso terminó, leí Patrimonio de Philip Roth, que me encantó y lo recomiendo mucho. Y quise leer también de Mankell. A Mankell en un momento yo lo leía sus policiales. Y quise leer el libro que él escribió cuando a él lo diagnostican de cáncer, pero me pareció muy tedioso, no lo leí, empecé a leerlo y lo dejé. Y en el medio de todo eso, yo tenía, como dije antes, es real lo que un deterioro intelectual que me impedía leer la portada del diario. Un día me llegó a las manos El paraíso en otra esquina de Vargas Llosa, que lo odiamos, pero es un genio, o sea, es un ser detestable, pero escribe como nadie, y lo devoré. En una semana lo leí, es un libro alucinante que les recomiendo mucho, sobre Flora Tristán y su nieto, que es Paul Gauguin, un libro hermoso. Así que eso. Gracias. Durante la escritura del libro, pero yo creo que fue antes, pero de alguna manera me ayudó como a pensar la estructura y como algo del tono. Venía leyendo bastante la obra tardía del Hebrero, que son esos dos libros, El discurso vacío y La novela luminosa, que me encantaron, no sé, me parecieron increíbles. O sea, no me imaginaba que se podía hacer algo así, en términos de contar algo que no tiene ninguna importancia, o sea, contar el día a día, los acontecimientos más banales, obviamente escritos de una manera muy excelente, porque él es un escritor buenísimo, que viene de primera persona. En primera persona. El discurso vacío, para los que no lo leyeron, es un libro en el que Lebrero es como una persona, era un hombre mayor con un montón de malos hábitos y muy desordenado, y su vida era un caos, comía mal, dormía mal, y entonces un amigo le habla de la grafología, ¿no? Que a partir de la escritura de una persona se pueden leer rasgos del carácter. Entonces él concibe la tesis opuesta, que es que si él puede mejorar su caligrafía, entonces su carácter va a mejorar. Entonces durante un tiempo, que es el tiempo que dura el libro, que no sé, es un año, una cosa así, él va escribiendo y haciendo ejercicios de escribir sin contenido, como no pensar en lo que escribía. Y bueno, nada, iba haciendo reflexiones sobre la escritura, sobre la letra, sobre el carácter, sobre la vida, pero muy tranquilos. Y la novela luminosa digamos, tiene algo parecido, que es que a él le dan dinero a la beca Guggenheim para escribir la novela luminosa, y la novela luminosa son 80 páginas y después 320 son el diario de la beca, en la que él cuenta que no puede escribir. Básicamente lo que me pasó con esos libros es pensar que la narrativa también podía ser algo que no tenga toda esa burocracia de los escenarios, de los personajes, de la trama, del punto de giro, del final. Simplemente como una escritura adelgazadísima, ¿no? Como una escritura adelgazada de la descripción de los momentos más banales de la vida, y que de pronto aparece una epifanía, ¿no? Pero esa epifanía nace de un momento muy cotidiano, de las rutinas del perro que hace un agujero en la ligustrina. Como que algo de eso me resultó muy, muy revelador, porque digo, yo escribo poesía y vengo de la poesía, y la narrativa siempre me pareció algo muy trabajoso. Me costaba pensar en eso, en términos de personaje, de trama, y este tipo de escrituras me abrieron un poco esa posibilidad. Y el otro autor, lamentablemente son dos varones, es David Markson, que es un narrador que tiene dos libros que sacó, La bestia equilátera, muy buenos, que uno es Esto no es una novela, y el otro se llama La soledad del lector,
que son pequeños epigramas en los que hay personajes pero muy diluidos, ¿no? Está el lector, está el escritor y está el protagonista, que aparecen en una trama que como que se va desdibujando, ¿no? Es un libro re original en esos términos, y sin embargo no podés parar de leerlo. Y algo de los capítulos cortos del libro, del trabajo de los ojos, un poco viene también de esa estructura de Markson, que es súper liviano, es como una escritura muy liviana, y sin embargo todo el tiempo está hablando de la muerte, del suicidio, y muchas historias de escritores. Esos dos. Y después Valeria Luiselli, que leí en un momento Los Ingrávidos, una escritora mexicana muy buena, que también se los recomiendo mucho si no la leyeron. Es la historia de una mujer que está investigando la vida de un escritor que vive en México, y se van mezclando como las dos historias, algo de las estructuras más movibles y no tan clásicas, ¿no? Que un poco tu libro también tiene esa cosa de las páginas. Mucho ritmo también. Chicas, tengo un montón de preguntas. Estoy pasando muy bien, me parece muy interesante todo lo que tienen para decir, y me gustaría tal vez que alguien del público, si tiene ganas, que hable ahora o calle para siempre, porque es momento, si tienen ganas de hacer alguna pregunta, y si no, tengo algunas más para hacerles. ¿Alguien quiere preguntar algo? No sean tímidos. Sí, ahí hay preguntas. Sí. Sí. Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Voy a decir algo. Sí. Además, la principal diferencia, yo creo que como esa delgada línea que estábamos hablando hace un rato, yo creo que soy de las que cree que la única diferencia entre la ficción y la no ficción es que la no ficción se basa en hechos reales, en hechos que sucedieron. Después, cómo lo trabajes es otra cosa, pero totalmente de acuerdo. Creo que es el único punto que tiene diferencial. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Con la mano? ¿Ahí? No es una mano. Bueno, les quería preguntar en qué andan ahora, qué están escribiendo, si es que están escribiendo. Y también una pregunta más antes de esta pregunta es ¿cómo fue la recepción? Digamos, brevemente cómo fue la recepción, y hablando de esto de las redes sociales y lo que vos mencionabas antes de que el lector te puede contactar y demás, ¿cómo influye esto de escribir en primera persona y esto que la gente dice, bueno, ¿te pasó de verdad, no pasó? O cuáles fueron, en tu caso, Belén, por ejemplo, sé que tu libro ayudó a muchas mujeres a poder hablar. Bueno, que me cuenten un poco sobre las repercusiones a nivel lectores y también a nivel familia o gente más cercana. Bueno, para mí hubo como muchas sorpresas que fueron súper positivas. Parte de la elección de que sea una polifonía tuvo que ver con que interpele no solamente a mujeres que atravesaron una situación de violencia, sino que también interpele a las madres, a los padres, a hermanas, hermanos, abogados, abogadas, psicólogas, peritos. Es parte de problematizar el abuso y las violaciones y las distintas situaciones de violencia. Entonces, tuve la suerte de que me encontré no solamente con mujeres que al leerlo por ahí se sintieron identificadas, sino también con terapeutas diciéndome la verdad es que es otra forma de abordar el abuso. Lo mismo con abogadas, cómo acompañar mejor a una clienta que viene a denunciar a su pareja. Creo que eso fue maravilloso, fue como un regalo para mí, además porque antes de confrontar a otras personas tenía primero que hacerme cargo de lo mío y decir, bueno, ¿qué va a pasar con mi familia? Los personajes de la novela de Julia son de la vida real, los míos también, y parte de lo que narro implica fuertemente a mi mamá, a mi papá, ausencias, abandonos, descuidos. Y eso solamente lo pude escribir a partir de que primero, digamos, accioné en mi vida real y después estaba convencida de que la única que podía salir de esa situación era yo, y las maneras que había encontrado, qué sé yo, las elegía también yo, y que, bueno,
demasiado con la situación que estaba atravesando con pensar cómo lo iba a recibir otra persona en el momento de la presentación, que obviamente fue como todo un proceso. Después, para mí, al día de hoy, cada esto de ir a cada lugar y que te pregunten si te recuerda, si te revuelve, para mí es una celebración, lo vivo de esa manera, que haya cada vez más oídos para escuchar una situación de algo, digamos, a una piba que narra un abuso, y la verdad es que es para celebrarlo, qué sé yo. Antes o estábamos catalogadas en literatura para mujeres, literatura femenina, o ni siquiera teníamos lugar en catálogos. Por eso lo buenísimo que estemos justamente hoy acá en la Feria de Editoriales Independientes, donde yo tuve la suerte de que en Madresel va a tener mi lugar, y las chicas también, digamos, en catálogos que antes no estaban abiertos para nosotras. Entonces, eso para mí es una celebración. Así que bueno, eso. Muy bien. Bueno, a mí, por el tipo de cosa que narra Todo no sale bien, me escribe mucha gente que está en situaciones parecidas. A mí me llama la atención, porque yo nunca tuve la iniciativa de escribirle a alguno de los escritores que yo leía, pero la verdad es que tiene bastante sentido, porque lo que en general me dice la gente es: me prestas tus palabras para ponerle nombre a mi propio dolor o a mi propio proceso. Incluso, bueno, me escribe mucha gente en situaciones como la que cuento. Incluso me encantó un mensaje, también me escriben en este otro tono, y me encantó un mensaje de un chico que me escribió y me dijo: mira, terminé de leer tu libro y me iba a encontrar con mi novia y corrí 2 cuadras para abrazarla, porque lo que tengo, la verdad que a partir de lo que leí, valoro lo que tengo. Bueno, hay mucha ese tipo de correspondencia. Yo una vez leí que Amelino Tom contesta todas sus cartas a mano. Amelino Tom contesta sus cartas a mano, no te voy a contestar yo un direct. Yo contesto todo. Me cuesta un montón, porque además lo primero que me sale es darte 32 consejos, y lo que aprendí de este proceso es que no tenés que dar consejos, salvo que la gente te los pida. Así que eso, y nada, es una cosa, me he hecho como amigos en estos procesos de devolución. Ahí está Analia Medina, que ella leyó Permiso para Quererte en 2003, y en 2009 me contactó por Facebook para decirme que le había gustado 6 años después. Bueno, esto es muy loco ahora, la cosa del ya mismo. Gente que me escribe a las 3 de la mañana y me dice: acabo de terminar de leer tu libro y te escribo ahora porque estoy desbordado o lo que sea. Bueno, no sé, es raro, y para mí está bien y está buenísimo, qué sé yo no lo esperaba simplemente, y me parece que está bueno. Y con respecto a la otra pregunta, ¿en qué o te contesto? Bueno, distinto a lo que cuentan las chicas en mi caso, porque bueno, no... Nuestra gurú de la vista, vos. ¿Cómo? Escribimos para decir. La gurú de la vista. No, pero me llegaban sí mails de gente vinculada a cuestiones de la vista, o mails muy graciosos de... Por ejemplo, Eduardo Estupio me mandó un mail: justo ayer tuve que acompañar a mi mujer a una guardia porque está con un tema de la vista, y nada, como que les pasa algo con la vista y me escriben a mí, o sea, básicamente. Chicos, ya saben, Mercedes Halfon en Instagram, Mer Halfon. Tengo un síndrome muy raro, ayer me contaron uno que no conocía, un poco eso, como ese campo de asociaciones me llega. Y bueno, al libro le fue muy bien, salió en Chile también, que está acá en la editorial Lecturas, Ediciones de Chile lo publicó, y ahora sale en septiembre en España, en una editorial que se llama Las Afueras. Entonces como que hizo su circulación, digamos. Para mí era un libro que yo no tenía la menor idea a quién le podía interesar, problemas tan diminutos, y bueno, encontró sus lectores, vamos a decir. Uno lo lee y se lo ama. Perdón, sí, a mí me fascinó. ¿Estás escribiendo algo ya para cerrar? Sí, entonces ahí hacemos la otra vuelta. Sí, estoy escribiendo, la estoy terminando, una suerte de novela que se llama El diario pinchado, que es el diario de una chica que viaja a Berlín a encontrarse con su pareja, y está totalmente en otra su pareja, y es ella en esa ciudad un poco sin saber qué hacer. Que va a salir supuestamente por Entropía también en algún momento entre este año y el que viene. Julia. Yo acabo de terminar una novela policial que había empezado antes del proceso que cuento en Todo, y había terminado, y ahora la retomé y la terminé, y estoy escribiendo un libro de cuentos que se llama La paradoja del panda, y son cuentos... Buen nombre. Es el nombre de uno de los cuentos. Y te digo cuál es la paradoja del panda. El panda en cautiverio vive mucho más tiempo que en libertad.
pero pierde el deseo sexual, entonces se reproduce menos. Alta paradoja. ¿No? Encima no es algo que los pandólogos tienen catalogado. Si yo soy socióloga, entonces por eso le puse ese nombre yo. En base a esto que decís, pero me acabo de acordar, el que no leyó este libro, tiene además mucho humor. ¿Hay una mano levantada? Sí. ¿Se va a redictar permiso para quererte? Ay, no sé, ¿está acá la gente de Sudamericana o Por alguien, un favor. editor que quiera? Ya, los derechos son míos, así que cualquier editor que quiera permiso para quererte, a la salida tomamos un café. ¿Tenés fecha o algo? No tengo Editorial, nada, tampoco. Bien. Si un editor quiere la paradoja del panda, todo, estoy sin un tendero. Esa es ahora. Y Belén, vos. Sí, qué sé yo, ahí jugando un poco con la ficción, con la no ficción. Es muy gracioso porque el año pasado decía, no, voy a escribir sí o sí ficción, entonces empecé la historia de un gringo que aterriza en un pueblo en 1930 y después seguí con no ficción, que también pasa en un pueblo, entonces es como todavía me estaría costando un poco correrme de ahí, pero en eso ando. Bueno, chicas, me hicieron la seña final de seguiría charlando. Quería preguntarles también alguna recomendación para pasar por la fe ahora que es algo que estén leyendo, pero bueno, lo hacemos abajo. Gracias Julia Coria, gracias Mercedes Halfon y gracias Belén López Peiró y gracias a todos ustedes, que son un montón, por haber venido a esta la primera charla de la FED. Y bueno, quédense porque va a haber más charlas. Ahora 4:30 hay otra a las 6. Y hay una más hacia el final y bueno, vayan a comprar libros, que es el lugar.